Muy buenas tardes con todos los presentes. Quiero darles la bienvenida a nombre del Club de Leones Ica Señor de Lure, que el día de hoy vamos a ofrecer esta conferencia dentro de nuestras áreas de enfoque y metas globales de los Club de Leones, donde para nosotros la diabetes es un tema principal, trabajándolo para poder reducir esta prevalencia de la diabetes y sobre todo también mejorar la vida de las personas con diabetes. El día de hoy contamos pues con la participación del doctor Alberto Coila de la Cruz, que muy gentilmente él va a ofrecer esta conferencia. Él es médico de salud con estudios en políticas de salud y ciencias de gestión, y que hoy día nos va a dar todas las que son las pautas para lo que es la prevención, ¿no? Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que agobia a muchas de las personas, porque cada día vemos que se incrementa, y asimismo eh, podemos luego de la exposición hacer quizás algunas consultas que quieran, ¿no? Que consideren así. Bueno, yo una vez más, ¿no? Dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes y dejando en el uso de la palabra al doctor Alberto Coila de la Cruz, que el día de hoy nos ofrece esta conferencia de diabetes. Doctor Alberto Coila, puede usted iniciar, ¿no? Desde ya agradeciéndole por este apoyo que brinda usted al Club de Leones Ica Señor de Lure. Gracias. Buenas, gracias, Denise. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Buenas tardes, amigos, amigas. ¿Cómo están? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, con la disculpa del caso, como cualquier ser humano, también me afecta algunas cosas. Estoy un poco, algo difónico, pero creo que podemos conversar. No hay ningún problema. Bueno, sí, efectivamente, hoy día vamos a tocar este tema. Diabetes es un tema que realmente preocupa en muchas dimensiones, preocupa a los sanitaristas, a los gobernantes, a la familia, a las personas, preocupa a todos porque seguramente usted tiene información que es una de las patologías o de las enfermedades silenciosas que le llamamos. A veces estamos con la enfermedad y no nos damos cuenta o no sabemos, hasta que de repente por ahí ya comienzan a aparecer algunos síntomas un poco diferente o un poco complicado, y cuando nos hacemos la prueba o el despistaje, nos encontramos que tenemos el azúcar muy elevado y ya prácticamente pues con la enfermedad encima, ¿no? Entonces, yo lo que trato en esta conversación, en esta tarde, no es manejarlo desde el punto de vista médico para médicos, ¿no? Mi intención es darle información a ustedes de tal manera que conozcan y puedan ustedes tomar decisiones. Acá se trata de eso, que ustedes estén informados, nosotros estemos informados y que aprendamos o sepamos tomar decisiones, porque tomar decisión es propiedad de cada uno de nosotros. Evidentemente, es importante que dentro de esas decisiones entendamos que como persona, como familia, como comunidad, tenemos que apoyarnos unos a los otros. Yo soy cristiano, amo a Jesús, amo a Dios, y ellos nos han enseñado de que debemos amar a nuestro prójimo. Y hay muchas formas de hacerlo, evidentemente, ¿no? Y una de ellas es compartiendo estas informaciones y también asumiendo nuestras responsabilidades por nuestra salud. Yo le paso acá una lámina que está en la Biblia, dice 1 Corintios 3, del 16 al 17. Leamos, ¿no? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo es que cuidemos nuestro cuerpo.
Y una forma de cuidarlo, evidentemente, es informándonos y haciendo las cosas bien, de acuerdo a la información que recibimos. Para poder entender la dimensión de cómo tenemos que cuidarnos, tenemos que desarrollar en nosotros, en nuestra familia y en la comunidad los principios, los valores, la autoestima, la identidad, el manejo de estrés, la salud emocional. Sin estos elementos es muy difícil que nosotros podamos manejar y cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Entonces, si usted ve frente a su pantalla, a la mano derecha, hay una interacción entre principio, respeto, responsabilidad, fraternidad, espíritu de servicio, disciplina, excelencia, emprendimiento, trabajo en equipo. Usted dirá, oiga, pero esto es elementos que tiene que ver seguramente con una empresa o una institución de salud, qué sé yo. Sí, es cierto, pero también esto tiene que ver dentro de un hogar o dentro de la familia. Porque la familia es un equipo. El padre, la madre, los hijos o quienes vivan adicionalmente en ese hogar, es un equipo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que una persona que tiene que cuidarse en su alimentación, mientras una familia de 5 personas, 4 están, digamos, tomando agua y uno de ellos, el sexto, esté tomando, o el quinto, esté tomando, digamos, gaseosa. Entonces aquí tiene que haber una especie de entendimiento. Cierren su micro, por favor, doctor, un momentito, por favor, cierren sus micrófonos, porque no interrumpen, por favor, y cierren sus micrófonos todos. Le agradecemos mucho. Gracias. Yo le pediría a los escuchantes que por favor, no voy a estar mucho tiempo acá con ustedes, seguramente unos minutos. Aprovechemos este mensaje. Gracias a Dios tengo alguna experiencia en estos temas porque lo manejo día a día. He visto sus consecuencias, sus complicaciones y también lo importante, y bueno, y las lecturas y los estudios, etcétera, etcétera. Creo que va a ser muy importante que podamos ir entendiendo. Este cuadro que le estoy presentando se maneja muy poco. ¿Por qué? Porque los principios y valores, el tema de autoestima e identidad se construye a través de la vida. Si nosotros no tenemos el valor de cuidarnos o los principios de hacer las cosas bien, evidentemente vamos a tener problemas con nuestra salud, en este caso con el tema de la diabetes, ¿no? Este es un cuadro muy bonito, yo se lo estoy presentando, se lo estoy mostrando, pero bueno, estoy seguro que le va a servir de mucho. Entonces, la diabetes, ¿qué cosa es la diabetes, no? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica. Crónica se dice porque es una enfermedad de larga data, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. O glucosa o azúcar en la sangre, ¿no? Que es lo que se conoce también. Que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los ojos, en los riñones y los nervios. Estas son las complicaciones que si no nos cuidamos, si no entendemos de qué estamos informándonos, evidentemente, tarde o temprano, estas complicaciones generan discapacidad y posteriormente, pues, la muerte, ¿no? Con este tipo de complicaciones. Para que ustedes tengan una idea aproximadamente, se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus, tipo 2. Este número se ha triplicado en la región desde el año 1980 y se estima que alcanzará por lo menos a 109 millones para el 2040. Seguramente más, seguramente un poco menos, pero el tema es que esto está creciendo una barbaridad. Yo lo vivo en carne propia. La relación diabetes con hipertensión era más o menos 7:1, o sea, 7 de hipertensión por 1 de diabetes.
ahora estamos más o menos 5,3, en algunos lugares 5,4, en algunos otros lugares 5,2. Eso significa que la brecha entre las enfermedades hipertensivas y las enfermedades diabéticas se están, digamos, reduciendo considerablemente. Y eso no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque estas enfermedades generan mucho daño, mucha tristeza, mucho desastre en la familia, en la comunidad. Son enfermedades que cuando se complican es muy, pero muy costosa. Y las secuelas que dejan estas enfermedades poco cuidadas, evidentemente son muy trágicas, ¿no? Creo que todos tenemos familia, de alguna manera u otra, que padecen esta enfermedad y tenemos que entender su magnitud. Estos casos se han aumentado rápidamente o sigue aumentando rápidamente, principalmente en los países de ingresos bajos y medianos, que en los países de ingresos altos. Cuando hablamos de países bajos, nos referimos a países como Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Y lo paradójico es que justamente en estos países que no tenemos muchos recursos en relación a los grandes, padecemos cada vez más en relación a ellos, ¿no? Entonces, estamos más o menos tratando de ir explicando qué cosa es la diabetes, cuáles son sus consecuencias. Acá, por ejemplo, en este cuadro dice que la diabetes es una de las principales causas de ceguera. Conozco paciente, conozco un magistrado, él es diabético e hipertenso y le daba las indicaciones, él llegaba a la consulta con su señora esposa, llegaba y le daba las indicaciones y aparentemente él seguía, digamos, un poco haciendo de su vida un poco desordenada, ¿no? Pasaron algunos años por motivo de gestión, tuve que salir a otro establecimiento y cuando regreso me quedé sorprendidísimo cómo este magistrado iba con su esposa, pero no podía caminar solo, ella lo tenía que llevar a sus controles, había quedado ciego por la diabetes. Y cuando le digo a la esposa qué pasó, no se cuidó, y la señora, que yo la conozco, evidentemente, pues dijo, doctor, no se ha cuidado. ¿Qué otra cosa causa la diabetes? La insuficiencia renal. No sé si ustedes conocen a personas que se dializan, ¿no? Principalmente es cuando ya el riñón no es, digamos, viable adecuadamente, entonces va a requerir, digamos, de un tratamiento mucho más complejo de lo que estamos nosotros conversando. Después lo que conocemos como ataques cardíacos, los derrames cerebrales, las amputaciones de miembros inferiores. Como ustedes ven, esas son cuando hay complicaciones, estas son las complicaciones que nos llevan cuando no nos cuidamos, ¿no? La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones. Subrayo, la diabetes mal controlada. Una diabetes, que lo vamos a explicar en unos minutos, mal controlada, es por decisión muchas veces propia. Depende de nosotros, depende de nuestra familia, depende de la comunidad, pero principalmente de nosotros mismos. Y estas son las que se complican. Y estas son, pues, el tema que nos lleva hace un momento lo que decía sobre las complicaciones. Entonces, aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente en aquellas con mal control de glucosa, ¿no? Entonces, cuando dice con mal control de glucosa es porque la diabetes está mal controlada. Y este es un tema que vamos a seguir conversando en unos minutos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de una diabetes tipo 2? Primero, el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Pero entendamos qué cosa es el sobrepeso. A ver, veamos. El sobrepeso, ahí hay una figura al lado derecho en la parte superior. Como ustedes ven, es producto de una alimentación inadecuada, de una alimentación con productos que nos llevan, digamos, a consumir muchos carbohidratos y muchas grasas.
en exceso y que paulatinamente se va, digamos, adquiriendo en el tiempo. Este sobrepeso y esta obesidad son, como señala acá, los principales factores de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo contrario, exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a tener sobrepeso? Revisemos un poquito en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos llevó a ser obeso? Revisemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentos he consumido o consumo frecuentemente? ¿Qué es lo que hago? La inactividad física, ahí abajo ven ustedes en la parte inferior derecha un ejemplo del sedentarismo, ¿no? Ahí se ve una persona aparentemente, por decirlo, trabajando, con sus alimentos en el piso, o sea, no se mueve para nada. Entonces, ese sedentarismo evidentemente va a afectar y van a ser las posibles causas principales de esta enfermedad. Lo que tenemos que entender, estimados amigos, es, claro, yo le menciono, los principales factores son obesidad, sobrepeso, inactividad física. Claro, pero primero reflexionemos qué cosa es el sobrepeso y por qué se produce el sobrepeso. Revisemos cómo es nuestra cultura alimentaria, cómo se alimenta nuestra familia, nosotros mismos, etcétera, ¿no? Una dieta saludable, una actividad física regular y mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de una diabetes tipo 2. O sea, lo que dice en la parte superior qué es lo que produce, cuáles son los factores, en la parte inferior dice qué es lo que debemos hacer, ¿no? Todo lo contrario. Una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Entonces, estas figuras que son caricaturas en el lado derecho y en el lado izquierdo es una foto de verduras, frutas, agua. Es exquisitamente extraordinario para nuestro cuerpo. Claro, ustedes dirán, pero doctor, ya nosotros estamos acostumbrados, ya tenemos una cultura alimentaria así, claro, pero estamos informándole qué es lo que nos puede pasar si es que hacemos lo contrario. Y eso quiero que ustedes entiendan, digamos, el mensaje que estamos transmitiendo en este momento. ¿Cuántos tipos de diabetes conocemos? Le voy a presentar lo que se conocen frecuentemente, ¿no? Tenemos la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional. En el caso de la diabetes tipo 2, llamado así la no insulino dependiente, esto es lo básico, lo esencial, que no genera dependencia con la insulina. Sin embargo, hay etapas de la enfermedad en que vamos a requerir la insulina casi de una manera permanente. O de inicio en la edad adulta. Es el resultado del uso ineficaz de la insulina por parte del cuerpo. Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. O sea, de entre los 3 tipos de diabetes que hemos mencionado hace un momentito, más del 95 son de tipo 2. Este tipo de diabetes es en gran parte el resultado de exceso de peso corporal y la inactividad física. Nuevamente repetimos, si ustedes ven, ¿no? El sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, como nos lo van diciendo la literatura constantemente. Sin embargo, debo precisar algunas cosas. Yo, bueno, estudié medicina hace algunos años atrás y en esos años, en los años 70, aproximadamente, había, digamos, un concepto que la diabetes principalmente era una enfermedad hereditaria. Pero ahora no solamente es hereditaria y es principalmente adquirida por estos malos hábitos que estamos hablando, ¿no? De lo que ya estamos conversando. Entonces, el mundo está cambiando
la biología está cambiando, la bioquímica está cambiando, nosotros estamos cambiando, así como ahora que estamos con la pandemia del COVID, ¿han visto ustedes cuánta variedad de mutaciones tiene el virus? Justamente algo parecido sucede también en nosotros. Son códigos que vamos adquiriendo a través de la vida y de generación en generación, y dentro de esos códigos están pues, los malos hábitos alimentarios que tenemos, la inactividad física, etcétera, etcétera. Es importante que entendamos lo que estamos en este momento conversando. Hasta hace poco este tipo de diabetes solo se observaba en adultos. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, pero ahora también se está presentando con mayor frecuencia en niños. Algo, lo que le estoy comentando, ¿no? Cómo va cambiando también nuestro cuerpo, cómo va cambiando nuestras generaciones. Lo que antes era básicamente en adultos, cómo ahora está atacando a los niños. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Entonces, el tema bioquímico no es estático, es cambiante. Y eso tenemos que entenderlo como información y estar a la defensiva. Y estar a la defensiva es intentar hacer las cosas bien en estos aspectos que estamos conversando. ¿Cuáles son los síntomas? Son generalmente similares a la diabetes tipo 1, pero a menudo son menos marcados. Por eso le decía de que hace un momento les comentaba a ustedes que hay muchas personas que ya tienen la enfermedad y no están sintiendo absolutamente nada, pero como siguen con los hábitos negativos, llega un momento donde comienzan a aparecer algunos signos, algunos síntomas, pero ya la diabetes está instalada y ya lo diagnostican como enfermedad diabética en esas personas. Como resultado, la enfermedad puede diagnosticarse varios años después del inicio, lo que estamos conversando, después de que ya haya surgido complicaciones. Ese es el problema. ¿Y por qué ese es el problema? Porque ya las complicaciones significa que está dañando nuestros órganos que hemos comentado hace un momento, los ojos, el corazón, los riñones, etc. Entonces, es importante tomar en cuenta estos conceptos. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿No? La excreción excesiva de orina, la sed, el hambre constante, la pérdida de peso y los cambios de la visión y fatiga. Estos son los principales síntomas. Hay personas que aparecen como una especie de alergia, ¿no? Picazones en diferentes partes del cuerpo, a veces de mediana intensidad, y cuando se van a hacer un examen, oh sorpresa, tienen la glucosa alta. Miren, estos son los síntomas que se conocen. Aprendamos de otras enfermedades como el COVID. El COVID apareció con algunos síntomas, ¿se acuerdan? Respiratorios principalmente. Después comienzan a aparecer digestivos. Después comienzan a aparecer otro tipo de sintomatología. Quiero que entiendan que el cuerpo es cambiante y la respuesta de nuestro cuerpo ante una NOx, ante un evento, responde a veces en un momento determinado diferente, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. La diabetes tipo 1 es la que nosotros le llamamos o conocida como insulino dependiente, juvenil o de inicio en la niñez. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de insulina. Esto es insulino dependiente. Sí o sí, esta persona solamente puede decir que tiene controlada su diabetes y sí se le aplica, digamos, o se le administra diariamente la insulina. Miren, ya hemos conversado que más del 95% de tipo 2. Y sin embargo, en el 2017 ya había 9 millones de personas con diabetes tipo 1. La mayoría de ellos viven en países de ingresos altos. Aquí cambian las cosas. Hasta este momento, no se conocen las causas ni los medios para prevenirlo. Este es un misterio. Este es un misterio. Y estos son datos que he recogido de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, le estoy dando yo las informaciones que maneja un organismo especializado y dedicado a ver estos tipos de temas, ¿no? En el mundo. ¿Y cuáles son esos síntomas en la diabetes tipo 1? Como ustedes ven allí, similar al anterior.
excreción excesiva de orina, hambre constante, pérdida de peso y cambio de la visión y fatiga. Pero esto está pasando principalmente, insisto, en los niños y en los jóvenes. La diabetes gestacional es una hiperglucemia con valores de glucosa en sangre por encima de lo normal, pero por debajo de los diagnósticos de diabetes. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Estas mujeres y posiblemente sus hijos también corren un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. La diabetes gestacional se diagnostica mediante pruebas de detección prenatales en lugar de a través de los síntomas informados. Miren, el tema del control de la gestante es fundamental por dos motivos. Uno, porque estamos nosotros controlando al nuevo ser. Y dos, porque también estamos cuidándola a ella, a la madre. Y muchas de nuestras gestantes a veces no recurren a los controles cotidianos y permanentes que se le tiene que hacer. Entonces, este es un tema que está apareciendo. ¿Y por qué aparece? Nuevamente, ya hemos visto cuáles son las causas de este diabetes, de la diabetes y con ello también la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los síntomas? En la mayoría de las mujeres, la diabetes gestacional no produce signos ni síntomas perceptibles. Ese es el problema de esta enfermedad. Este es el riesgo. O sea, el cuerpo a veces no nos avisa y de repente ya estamos con la enfermedad. El aumento de la sed puede ser un indicativo, la necesidad de orinar con frecuencia también puede ser un indicativo, pero este aumento de la sed y el orinar con frecuencia también se da por otras razones. Ahí está la dificultad a veces. Entonces lo importante que hay que hacer aquí es hacerle su control regular a una persona gestante. Las futuras madres pueden ayudar a controlar la diabetes gestacional comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio y, si es necesario, tomando medicamentos. Controlar la glucosa sanguínea puede mantenerte a ti y a tu bebé sanos y evitar un parto difícil. Lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? El control es tanto para el producto, para el futuro ser, o el ser ya existente, perdón, y para la mamá. Pero nuevamente, igual como ya hemos venido repitiendo en varios cuadros, alimentación saludable y hacer los ejercicios correspondientes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida, entonces hay que definir qué cosas son estilos de vida. Y los estilos de vida tienen que ser con ese cuadro que le presenté sobre autoestima, sobre principios, sobre valores, ¿recuerdan? Sobre identidad. ¿Recuerdan? Esto es importante. El estilo de vida, sobre la disciplina, sobre el compañerismo, todos esos temas que hacen de nosotros que nos desarrollamos mejor. Son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Los estilos de vida. La alimentación sana, la actividad física y evidentemente aquí también entra un elemento que lo puse ahí en el cuadrito que le mostré, la salud emocional. La salud emocional realmente está afectando mucho, demasiado a las personas y con ello dentro de esta enfermedad, en muchas cosas, pero este es una de ellas, ¿no? Lograr y mantener un peso corporal saludable sin sobrepeso ni obesidad. Ser físicamente activo, realizar por lo menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Estas informaciones seguramente ustedes las han escuchado una y mil veces. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes cumplen con esta información?
¿Cuánto ustedes desarrollan en vuestra familia esta actividad? Ahí lo dejamos como interrogante. Y ustedes mismos respóndanse, ustedes mismos reflexionen, ustedes mismos miren al interior de su hogar qué estamos haciendo por prevenir estas enfermedades. Seguir una dieta saludable evitando el azúcar y las grasas saturadas. Esta información, evidentemente, es una especie de una guerra no avisada contra las propagandas que aparecen en la televisión. En la televisión te dice todo lo que no debes consumir y acá nosotros te decimos efectivamente qué es lo que no debes consumir y qué es lo que debes consumir. Seguir una dieta saludable, evitar el consumo de tabaco, fumar, aumenta el riesgo de diabetes y de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La nutrición en la primera infancia influye el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Lo subrayo. La nutrición en la primera infancia influye en el riesgo de padecer diabetes tipo 2. En etapas posteriores de la vida, entre los factores que parecen aumentar dicho riesgo figura el retraso del crecimiento fetal. Miren, si nosotros no construimos un edificio o una casa con un cimiento adecuado, ahora que estamos con la información de diferentes sismos en diferentes lugares, principalmente en nuestro país, es exactamente algo parecido. Si nosotros desde la parte gestacional, desde la parte de la primera infancia, no construimos adecuadamente a través de la nutrición a las personas, evidentemente va a tener un futuro un poco complicado y con riesgo de tener enfermedades como el tema de la diabetes. Nosotros siempre decimos que las empresas se construyen a través de la gestión. La familia es una empresa y también hay que gestionar dentro de la familia. Conozco familia donde hay personas diabéticas y donde algunos hacen dieta dentro de la familia y algunos no. Y muchas veces la persona enferma con diabetes quiere hacer, ¿no? Quiere hacer, digamos, algo saludable, pero la otra parte de la familia ya le está poniendo en la mesa la gaseosa, las grasas saturadas. Evidentemente, eso no ayuda. Decíamos hace un momento, es un trabajo de equipo. Y la familia y el hogar es un equipo. Eso hay que tenerlo en mente siempre. El diagnóstico temprano se puede lograr mediante pruebas de glucosa en la sangre. Estos controles, lo que nosotros llamamos hemoglobina glicosilada, esta parte del manejo, yo se lo advertí al inicio, no quiero tocar la parte médica porque es importante que cuando haya estos, digamos, posible enfermedad, es importante que sea evaluado por un médico y le dé las pautas correctas, porque cada persona es diferente. Entonces, yo lo que trato aquí con esta exposición es que ustedes estén informados y saber más o menos o aproximadamente a quién nos estamos enfrentando y qué va a pasar si es que no tomamos las medidas y las pautas que esta información nos las están, digamos, entregando en este momento, ¿no? Más o menos va por ahí el tema. La hemoglobina glicosilada, a ver, nosotros a veces tenemos el hemoglucotest en casa, las personas que son diabéticas u otro para su control, y dice, tengo 90 de azúcar. Perfecto, por lo tanto estoy bien. Ok, ese hemoglucotest mide aproximadamente el tipo de alimentación que tú has tenido en 24 horas. Pero más allá de las 24 horas no te la mide. Entonces, si tú has tenido el último día extraordinariamente saludable, te va a medir eso. Y no te da pronóstico. Salvo en un caso de emergencia, en la cual te tomas eso y aparece 400 de glucosa. ¡Wow! Ya, ese es un tema de emergencia. Pero una consulta regular, un tema regular, común y corriente,
esto no va a ayudar prácticamente nada. Existe el otro examen que nosotros le llamamos glucosa en sangre, ¿no? Van a aparecer, digamos, unos resultados, y estos resultados más o menos mide también lo que hace una semana, ¿no es cierto?, has hecho con tu alimentación. Y también más o menos aproximadamente un poco mejor, ya nos da una idea de qué es lo que está pasando. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada sí nos da una visión retrospectiva de 3 meses. Entonces, con esos 3 meses yo puedo saber cómo usted o la persona enferma, digamos, ha venido desarrollando su manejo de la diabetes, particularmente, ¿no? Entre ellos, evidentemente, la actividad física, la alimentación y la medicación. Entonces nosotros, yo particularmente, hago este tipo de manejo y tengo un pronóstico y puedo conversar con cada y particularmente cada paciente este tema. Hay personas que empiezan a incidir ligeramente el tema de la diabetes, ¿no? La hemoglobina glicosilada debemos tener un máximo de 6, ¿no? Y hay personas que tienen 6.5, 6.8 y no han tenido anteriormente la enfermedad y los sometemos por voluntad del paciente, digamos, a una alimentación estrictamente saludable y a una actividad física adecuada. Y este caso que le estoy contando, paciente en un mes aproximadamente, sí, exactamente un mes de control, había reducido algo de 7 kilos porque tenía sobrepeso. Y ya tenía una mejor glucosa y porque la hemoglobina glicosilada se hace, digamos, un control cada 3 meses, no antes. Cuando le hicimos la segunda prueba de hemoglobina glicosilada, este paciente estaba en valores normales. Entonces, eso a él le demostró y él estuvo muy feliz de poder haber cumplido con las indicaciones. Entonces, sin embargo, insisto, esto es un manejo médico individualizado. Cada persona es una realidad diferente, porque yo tengo que saber con quién vive, cómo vive, qué características tienen educación, socialmente cómo son, cuáles son sus hábitos negativos, sus hábitos positivos. O sea, hacer todo un estudio personal, familiar y más o menos el contexto de su comunidad de donde vive, ¿no? Y de acuerdo a ello, porque el tratamiento y el manejo de la diabetes no solamente son medicamentos. El alimento forma parte del manejo. La actividad física forma parte del manejo. El manejo del estrés, el manejo de la salud emocional forma parte del manejo. El tema de la unidad familiar, el tema del compañerismo, forma parte del manejo. Entonces, cada persona es un mundo distinto, ¿no? El tratamiento de la diabetes implica dieta, actividad física, junto con la disminución de glucosa en sangre y los niveles de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Dejar de consumir tabaco también es importante para evitar las complicaciones, ¿no? Ese es otro de los temas que venimos reiterando. El control de la presión arterial es fundamental. El cuidado de los pies es importantísimo. El uso de calzado adecuado. Estamos hablando de manejo de la diabetes. Hay personas que ya tienen, digamos, algunas complicaciones de carácter neurológico, ¿no? Y de carácter circulatorio, y comienzan a aparecer algunas úlceras, y como estas son ya complicaciones un poco, si no intervenimos en una forma oportuna, evidentemente va a pasar lo que en las láminas anteriores hemos mostrado, ¿no? Lo que son las amputaciones, etcétera. La detección y tratamiento de la retinopatía que causa la ceguera, como usted ve, ya es un tema de especialidad, tiene que ser evaluado por un oftalmólogo. El control de las grasas en sangre para regular los niveles de colesterol. Este es un tema, ¿ustedes recuerdan las teteras antiguas cuando se hacían hervir agua y en el pico, en la parte curvo,
había, digamos, una adherencia de sarro, que le llamamos nosotros. Exactamente lo mismo pasa en las arterias. El sarro se va acumulando, digamos, en las paredes arteriales hasta que se va obstruyendo la luz y ahí viene lo que nosotros conocemos como el ataque cardíaco, el infarto, el miocardio, ¿no? Entonces, mire todo lo que nos complica una alimentación inadecuada, que no solamente ya es de la diabetes, sino, digamos, lo que podría ocasionar un infarto cardíaco. La detección de signos tempranos de enfermedad renal relacionada con la diabetes y el tratamiento, miren qué importante, ¿no? O sea, hacer estos controles lo tiene que hacer, insisto, el médico y tiene que valorar y hacer el pronóstico y decírselo a usted. Una persona controlada es una persona que no va a tener complicaciones y va a poder llevar una vida regular. Le muestro estas etapas de vida para que ustedes entiendan qué importante es intervenir en la parte embrionaria, en la gestación. Todo lo que nosotros hagamos este es el cimiento de un edificio. Si nosotros trabajamos bien, aquí es donde se codifican las emociones, se codifican los estilos de vida, se codifica todo relacionado a nuestra vida, a nuestro futuro, etcétera, etcétera. En la medida que nosotros vamos avanzando en el niño, tenemos que seguir trabajando esa cimentación de tal manera que en la adolescencia, en la juventud, podamos nosotros tener una respuesta mejor y en la adultez y en el adulto mayor podamos tener una aparente vida más saludable y más llevadera. De eso se trata este tema, ¿no? No es que yo interviene cuando yo soy joven, cuando yo soy adulto, ya es muy tarde de repente. Hay que trabajar desde la parte embrionaria, fetal, con estas enfermedades y muchas otras. Porque la diabetes es una sola enfermedad, pero incluye problemas de valores, incluye problemas de autoestima, incluye problemas de salud emocional, incluye problemas de principios, etcétera, ¿no? Incluye una serie de elementos como parte de nuestro desarrollo humano. Miren ustedes, este es un cuadro. ¿Quién de nosotros no hemos alguna vez consumido estos alimentos sí, pues los alimentos ultraprocesados? Ahí ustedes ven la gaseosa, las bebidas energéticas que algunos chicos lo consumen y no saben cómo van afectando su vida cardíaca. Claro, mientras sean jóvenes no le va a pasar aparentemente nada, pero espere que llegue unos 10 años más adelante, 15 años más adelante. Hay un cardiólogo español que menciona que el infarto empieza a partir de los 15 años, ¿no? ¿Y por qué a partir de los 15 años? Porque, bueno, en el tiempo que él hizo el estudio, muchas personas comenzaron a consumir estos tipos de alimentos ultraprocesados. Las pizzas, qué ricas, qué agradables que son, pero está elaborado por un queso que se llama la mozzarella, que es uno, en calidad alimentaria, la mozzarella es uno de los peores alimentos lácteos. Sin embargo, nosotros los consumimos agradables. ¿Por qué le digo esto? Mire, cuando hay producción, nosotros, algunos de ustedes seguramente han escuchado alimentos que algunos de ellos tienen un pH muy acidificado y el otro un pH un poco alcalino, ¿no? Y hemos seguramente leído, escuchado, comentado que los alimentos alcalinos es lo que nos ayuda un poco más a esta cosa. Nosotros hemos hecho estudios, la acidez, el pH que le llamamos nosotros, la acidez, por ejemplo, de la Coca-Cola, es un pH extremadamente ácido. En el caso de la mozzarella, la leche de vaca, cuando es producida, a ver, yo espero que me entiendan esta parte, ¿no? Vamos a tener en la mente del 1 al 14. El 7 es el neutro. Entonces, del 7 para abajo son ácidos y del 7 para arriba son alcalinos. Evidentemente, por eso le digo que este es un tema médico que hay que tener mucho cuidado en manejar. La leche, cuando recién es ordeñada, la vaca, tiene un pH aproximadamente de 6.8 a 6.7 aproximadamente. Estamos hablando de un poco ácido. Pero esta leche, cuando se procesa, su acidez incrementa.
estamos hablando ya de 6.2, ¿no? Los quesos, por ejemplo, los yogur, 6.2, 6.3, 6.1. Sin embargo, la mozzarella tiene un pH de 5.7, 5.8. Entonces imagínense comer la rica pizza. A mí me agrada, yo he comido muchas veces, evidentemente, ¿no? Pero, claro, a veces fortalecer el espíritu y fortalecer, digamos, esta cultura emocional nos cuesta todo. Sin embargo, es importante ponerle pan, como se dice, ¿no? El pan blanco son alimentos procesados. Estos zumos envasados, que muchas veces por un tema de tiempo, ¿no? Era más fácil y podemos, entre comillas, aliviar, digamos, la necesidad de nuestro estómago. Sin embargo, paulatinamente y poco a poco nos van haciendo daño. Las papas fritas, qué agradable y qué ricas, son grasas saturadas, 100% saturadas. Las galletas, estas galletas que también contiene sodio y mucha grasa saturada, las bollerías, estos cereales que se consumen, los dulces, los helados, qué rico, ¿quién no ha comido un donofrio en verano? Pero bueno, pues está hecho a base de crema de leche. Ese es el riesgo y ese es un tema de oportunidad, el coste de oportunidad que nosotros mencionamos, ¿no? Lo tomas o lo dejas. Está en tu valor, en tu principio, en tu salud emocional, hacer lo uno o hacer lo otro. Ese es el tema, ¿no? Claro, si yo a mi hijo le he acostumbrado a comer helados, a comer, digamos, a tomar gaseosa, evidentemente va a ser difícil que podamos quitar esa costumbre, pero si no tengo opción, tengo que hacerlo. No hay otra salida. Honestamente no la hay. Las pastillas no nos van a solucionar el problema. Metámonos eso a la cabeza. Un diabético con medicamento y malos hábitos alimentarios, tarde o temprano hay complicaciones. La pastilla no lo libera, por si acaso. Los alimentos precocidos, ¿no? Miren, estas hamburguesas que nosotros a veces lo comemos con tanta riqueza, que son, ustedes lo saben, son productos altamente tóxicos. No recuerdo exactamente, hace como 4 años o algo por ahí, la Organización Mundial mencionó que eran alimentos que podrían producir cáncer. De una manera muy elegante, podrían producir cáncer. Todos sabemos que eso produce cáncer. Sin embargo, pues, bueno, es un tema de otro capítulo, de otro tema muy complejo, mucho más complejo de lo que estamos conversando. No se imaginen ustedes la complejidad que esto acarrea, pero sin embargo, estamos en esto. Las carnes procesadas ya les comenté, los lácteos ya les comenté, las salsas y los dietéticos. En conclusión, ¿qué hay que hacer? Esto que encontramos en los mercaditos del barrio, esto que encontramos, ¿no es cierto?, en nuestro mercado de abastos, etcétera, etcétera, con una abundancia extraordinaria, exquisita, la fruta, la verdura, las carnes, los pescados, los cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el tema, estimados amigos. Bien, esta es mi última lámina. Espero haber medianamente compartido la información y espero que ustedes me hayan entendido un poquito el mensaje, que si nosotros no fortalecemos esto individualmente y conjuntamente con la familia, que es fundamental, no sé cuánto podemos hacer, digamos, por detener esta enfermedad o por controlarla en aquellas personas que puedan padecer, ¿no? Muy bien. Esto es todo por ahora, estimados amigos. Muchas gracias, doctor Alberto Coila. No, quisiera saber si es que hay alguna pregunta que tenga que hacer. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Encantado, yo. Irving Espino. Sí. Irving. Quisiera saber si es que cabe la posibilidad de una persona de tipo 2, o sea, de diabetes tipo 2, volverse insulina dependiente. Creo que así es la palabra, ¿no? Sí. A ver,
los casos, bueno, la teoría dice una cosa, ¿no es cierto? Y los casos que conocemos, hay personas que para poder controlarse requieren ya de no solamente de la insulina, sino ya de las tabletas que nosotros conocemos como la metformina, etcétera, etcétera, ¿no? Puede en algunas personas, cuando ya están un poco complicadas, cuando no manejan adecuadamente el control. Acuérdense, el control. ¿Por qué? Porque siguen consumiendo estos alimentos que hemos mostrado hace un momento, ¿recuerda? ¿No? Los alimentos ultraprocesados. Entonces, es como tener dos lavatorios, ¿no? O tener un lavatorio y una llave de agua en la cual abro el caño, pero a la vez dejo que, sin tapa, ¿no? Dejo que el agua corra, nunca lo voy a poder llenar. Entonces, si nosotros no tenemos una actitud saludable, sinceramente, más allá de la dependencia o no dependencia de la insulina, se nos va a complicar la vida, ¿no? Pero sí, conozco casos donde muchas de las personas prácticamente dependen de la insulina de tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna relación entre el consumo de alcohol y la probabilidad de padecer diabetes? Sí, aunque no lo menciona las láminas, porque le comento que esta información es una información de la Organización Mundial de la Salud. Consideré, digamos, como fuente de exposición a la OMS, porque son las entidades que están en diferentes partes del mundo haciendo este tipo de trabajo. De alguna manera u otra, el alcohol lamentablemente nos va a complicar la vida y sí hay casos, o sea, es un factor no tanto quizás como la grasa saturada, no tanto como digamos, consumir estas bebidas eh, carbohidratadas, etcétera, etcétera, pero de alguna manera u otra el alcohol no es bueno, ¿no? Por más que algunas personas digan que una copita de vino diario puede ser beneficiosa, seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí, pero a ver, antes yo recuerdo que cuando consumíamos nosotros un poco de licor cada semana nos llamaban bebedor social, pero hoy los conceptos han cambiado. El que consume alcohol, por ejemplo, todos los fines de semana es alcohólico. No hay nada que hacer. Los conceptos ya han cambiado y han cambiado porque justamente se han hecho más estudios bioquímicos de estos tipos de enfermedades, ¿no? Hay otra pregunta que dice, muchas gracias, doctor, bien explicado el tema. Yo soy una persona obesa y generalmente me realizo exámenes de sangre, pero la glucosa siempre me sale entre 85 y 90. ¿Puedo ser diabética? A ver, conozco, no sé, muchísimas personas con ese tipo de temas, ¿no? No, pero mi glucosa está perfecto, tengo 100, tengo 90, tengo 85. A ver, es posible, yo les comento que hay un código genético o un factor genético de predisposición para diferentes tipos de enfermedades. Hay personas, por ejemplo, que, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Con un helado Donofrio ya se vuelve diabético. Y hay personas que se consumen 100 helados Donofrio y no pasa nada. Entonces, esa predisposición genética, ese código, ese factor, tiene y es un componente hereditario, pero además es un componente que nosotros le llamamos que de alguna manera influye, digamos, en este tipo de enfermedades. Yo lo que le recomiendo a este compañero es que se haga un control de hemoglobina glicosilada. En el supuesto deseado que, así como la glucosa le ha salido 80 o algo por el estilo, y el valor, digamos, de la hemoglobina glicosilada esté dentro de los valores normales, yo le sugiero que empiece a hacer un proceso de cambio en su vida, en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque si a un obeso le cuesta ser diabético en 6 meses o en 1 año o en 10 años, nunca vamos a saber de cuál de esas personas somos nosotros. Hay muchas cosas
que no conocemos. Insisto, ¿por qué? Porque cada ser humano es distinto. Y a veces nos alegramos, ¿no? Cuando tenemos un resultado, un estudio. Por ejemplo, vamos a hablar de las grasas. Yo me hago un examen de colesterol, máximo debo tener 200, pero yo a mi paciente le digo, mira, si tú tienes 200 es porque ya estás en el borderline de ser una persona con riesgo cardíaco. Entonces tienes que bajar a 180, 160, 170, 150, ¿de acuerdo? Muy bien, pero esa grasa, quiero que entiendan por favor que esa grasa es de la sangre que fluye. Ese examen no te determina los sarros que están pegados en las arterias y que no lo conocemos. Y que se tiene que hacer un estudio especializado para detectar ese tipo de grasa adherido. Entonces, nosotros sabemos que las grasas que más se adhieren a las paredes de las arterias son la grasa trans y las grasas saturadas, que es exactamente la grasa que contiene la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Entonces, mi consejo al compañero que menciona que tiene, digamos, un tema de obesidad, yo le sugiero con mucho cariño que trate de cambiar su estilo de vida. Le va a costar, honestamente. Y quiero hacer comentarios, ¿no? Un amigo, una persona, fumaba mucho. Y yo le decía, querido amigo, deja de fumar. Y me decía, Albertito me decía, de algo hay que morir. Sí, pues, todos sabemos que tarde o temprano de algo vamos a morir, evidentemente. Pero ¿por qué buscar eso? Y yo les cuento que cuando él tuvo el cáncer de pulmón, él se aferraba a la vida. O sea, todo lo contrario que él mencionaba cuando fumaba. Entonces, ese es se lo digo porque esto es lo que yo, como médico, atiendo a mis pacientes y con ellos comparto sus experiencias, ¿no? Ellos comparten, mejor dicho, sus experiencias conmigo y yo ahora con ustedes. Entonces, no esperemos por eso insisto, está, digamos, en nuestra disciplina, en nuestros principios, en nuestra autoestima, en el querernos. Si creemos en Dios, ¿no? Cuidemos este templo que es nuestro cuerpo. Muchos de nosotros no lo hemos cuidado adecuadamente. Bueno, es un tema que seguramente se va a conversar en otro momento, pero igual quiero compartirlo, ¿no? En conclusión, estimado amigo, yo te pediría muy fraternamente que intentes tú y tu familia cambiar el estilo de vida para evitar alguna vez que sea franca esa enfermedad y que pueda complicarte la vida, como se dice, ¿no? Doctor, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué alerta debemos tener en perímetro abdominal en mujeres y varones? Luego, si la diabetes es hereditaria y si hay alguna relación entre el mal genio o con la diabetes hay una mayor probabilidad a ser agresivo. A ver, vamos a empezar por último, ¿ya? Si yo soy indisciplinado, si yo tengo un estilo de vida, pues, ¿no? Que va contra los principios de tener una vida saludable y un estilo de vida saludable, evidentemente es porque de alguna manera u otra mi carácter está distorsionado. Definitivamente, ¿no? Si a mí me dicen, hey, no tomemos estas bebidas azucaradas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no voy a tomarlo? Me lo voy a tomar y me lo tomo. Pues. Y inclusive destapo la botella de frente a la persona que me lo está pidiendo. Tema de carácter, de mal uso del carácter, ¿no? Y sí es posible que haya, digamos, una relación. No tengo un dato estadístico de ello, pero el ser humano, pues, es integral. Nada pasa por las puras, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay una relación entre el carácter, pero por un tema de salud emocional, básicamente, ¿no? Por un tema de salud emocional. El otro tema me decías, por favor. Si es hereditaria. Sí, lo mencioné. Sí, Claro sí. que es hereditaria, pero lo que pasa es que anteriormente el concepto era que era una enfermedad básicamente hereditaria.
Principalmente hereditaria, mayoritariamente hereditaria. Ahora es al revés. Ahora es principalmente adquirida por el estilo de vida, ¿no?, que llevamos. Sí, sí, claro. Tiene, y tiene el componente hereditario. Y lo va a tener, lo va a seguir teniendo, pues, por los siglos, evidentemente, ¿no? Sí, claro que sí. Y el primero era, perdón. Sí, después hereditaria. Sí, en cuanto al perímetro abdominal en Oh, mujeres ya. y Sí, varones, ¿qué sí, alerta debemos es tener? el índice de masa corporal que decimos nosotros, ¿no? De alguna manera, miren, yo lo que quisiera es que, lo digo con mucho respeto, es una de las pruebas que nosotros hacemos, uno de los controles que lo hacemos, pero no nos limitemos a ello. Hagámonos nosotros un control integral. El control integral es fundamental. Y si yo estoy pensando, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si me hago el perímetro de índice corporal y aparentemente estoy bien? Entonces digo, ya estoy bien, pues no pasa nada. Por Dios, no solamente los obesos tienen hemoglobina glicosilada alta, también hay personas, entre comillas, normales corporalmente y tienen una hemoglobina. O sea, cada persona, se lo dije al inicio, cada persona somos diferentes. Entonces esto sí requiere de una evaluación integral por un médico, ¿no? Que individualice cada persona su manejo, ¿no? Eso es importante. Ujú. Nos dice María Esther Trujillo, dice, una persona sin ser diabética, de un momento a otro le subió el azúcar a 475 durante 3 días. Se sintió mal y este fue el resultado de varios análisis. Está con infección urinaria, pero ahora está con 90 de glucosa. Durante los controles tiene sobrepeso. ¿Qué me recomienda, doctor? Gracias, muy interesante. Gracias. Mire, qué interesante. Se dan cuenta que en la pregunta podemos inferir que cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene sus particularidades. Claro, nuevamente, ¿no? Nuevamente, la glucosa es una medida seguramente que cuando se ha tomado en los últimos 7 días, algo ha tenido que estar consumiendo para que esa cantidad se eleve a esa magnitud. Y es posible que su basal no era 100 o 90, seguramente su basal ya estaba en 200, ya estaba de repente en 300, porque cuando se lo hizo y seguía, digamos, haciendo un estilo de vida inadecuado en cuanto a los alimentos, evidentemente pues llegó a 400. No es que su basal haya estado en 90, 80 y en una semana, ¡pum!, se haya disparado a 400. No, es porque ya su basal ya estaba en otra. Y eso es un tema que nosotros a veces lo analizamos conjuntamente con el paciente y a mi juicio sería solamente por un tema de control una hemoglobina glicosilada que me va a decir más o menos qué ha pasado en los últimos 3 meses, ¿no? Aproximadamente me va a decir eso. Y seguramente yo estoy, digamos, concluyendo que esta hemoglobina glicosilada va a salir también por encima del valor normal. Y yo lo que en estos momentos le sugiero es que sea evaluado por un colega, un médico, un especialista, un endocrinólogo, si es posible, y mejor, para que le dé todas las pautas y no se quede simplemente con esos resultados que tiene, ¿no? Pero quiero que sepan algo ustedes, independientemente del control médico que ustedes van a asumir, ¿no es cierto? La reunión de hoy día, la información de hoy día es justamente para tomar decisiones y la tenemos que tomar decisiones ahora, no cuando vaya al médico, no cuando se me ocurra, no cuando encuentre, digamos, como, ¿no?, una complicación y digo, ahora sí voy a cambiar. No, si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo ahora, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero a esta persona que ha hecho la última pregunta es que, y a todos, ¿no?, que empecemos, digamos, a mirar diferente nuestra vida, que empecemos a mirar las cosas que nos estamos alimentando, que empecemos, digamos, a hacer los movimientos que nuestro cuerpo lo necesita y de esa manera equilibrar, ¿no?, entre lo que hacemos y no hacemos.
Sí, yo creo que esa sería mi sugerencia a la compañera, ¿no? O no, a la persona que hizo esta pregunta. Muy interesante, y yo con mucho cariño le digo, haga las dos cosas. Haga el control especializado y empiece a hacer independientemente lo que le diga o no le diga el médico, el especialista, haga usted este cambio de estilo de vida, ¿no? Ujú. Susana Arambure pregunta, ¿es un indicador de diabetes la pigmentación oscura alrededor del cuello, axilas, mamas? Sí, Pues, eso, eh, sí, sí, lamentablemente, sí, sí, te escucho. es- dice, ¿la diabetes tiene edad? A ver, hemos explicado los tipos de diabetes en quienes se presentan, ¿no es cierto? Hemos dicho que se presentan principalmente en personas adultas, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 en niños, en jóvenes principalmente, y la diabetes gestacional. También hemos dicho que lo que era para casi exclusivo en adultos, que estamos hablando de la diabetes tipo 2, que es la más del 95% de la diabetes, hemos dicho que ahora están apareciendo en niños también, ¿no? Y puede aparecer en cualquier etapa, después de ser niño, puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida. En la juventud, puede ser en la adultez mayor, o sea, no, simplemente hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Sanamente. Ujú. ¿Es un mito o realidad? Nos dice Irving, ¿es un mito o realidad que una persona con diabetes no puede concebir? Luego, otra pregunta es, dice, soy una persona delgada y practico deporte regularmente, pero siempre tengo problema de colesterol. Cuido bastante mi alimentación. No como grasas, frituras, etcétera. Después otra pregunta dice es que sus padres lo han encontrado tomando gaseosas y alfajores escondidas. Él dice que se desespera por la gaseosa y alfajores. Sus padres, ¿qué podrían hacer para ayudarlo? Él tiene 40 años, pero no hace caso. Ok, qué bonita pregunta y qué interesante cada caso. Yo se lo dije a ustedes, cada caso y cada persona somos un mundo diferente. Miren, el tema de concebir una persona diabética, no conozco, digamos, una relación que no puedan hacer, ¿no? Yo sí conozco personas, mujeres diabéticas que puedan, digamos, tener su bebé. Es posible que por una serie de trastornos metabólicos, porque la diabetes es un trastorno metabólico, ¿no? Y hemos dicho que el cuerpo es integral y integrado. Y los procesos bioquímicos evidentemente se desarrollan en diferentes partes de nuestro cuerpo y son vinculantes a diferentes tipos de órganos. Puede afectar un órgano determinado, pero es vinculante a otros órganos. Podría, insisto, si fuera el caso de la compañera que ha hecho la pregunta, tiene que ser manejado por un especialista en ginecología reproductiva y por un especialista en endocrinología, que son dos especialistas que se tienen que complementar por ser un caso estrictamente especial. En relación a la persona que hace deporte y colesterol, les comenté, le dije que cada persona somos diferentes. Y les comenté también que había una predisposición genética en algunas personas de hacer la enfermedad y de tener, digamos, estos valores que estamos conversando. Verbigracia, ¿no? Insisto, yo puedo comerme un alfajor y tener, digamos, qué sé yo, pues un tema de azúcar altamente elevado, ¿no? Y me puedo comer 100 alfajores y tener mi azúcar normal. Entonces, la predisposición genética es un mundo misterioso de cada ser humano que solamente lo vamos a saber cuando nos hacemos los controles. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando nos toca estos temas, hagamos nuestros controles, hagamos, digamos, donde tengamos que ir, y mientras podamos
mantener, como dice el compañero que ha hecho la pregunta, que hace deporte y encima tiene un tema de colesterol, habría que ver qué es lo que te ha pasado. Otro de los temas que es fundamental es el tema emocional. Miren, hoy en día existen varios institutos en el mundo, en los países desarrollados, que se han dedicado a estudiar el tema del cerebro. Varios. No se imaginan ustedes la cantidad de estudios que hay en estos momentos sobre el cerebro. Y algunas de ellas concluyen de la relación emocional que existe con diferentes tipos de enfermedades. Claro, nosotros aprendimos eso como enfermedades psicosomáticas, pero no más. Ahora no. Ahora sabemos que existe un vínculo en una y otra persona totalmente diferente. Y este tema tiene que ver con la última pregunta sobre el alfajor y la gaseosa. Hay un tema conductual, hay un tema emocional, y esta persona necesita ayuda, se lo digo sanamente, de un psiquiatra y un psicólogo. El psicólogo, porque tiene que ver el tema de conducta, y el psiquiatra, porque tiene que ver el tema ya de la ansiedad y posiblemente sea una persona deprimida y otros tipos de enfermedades, digamos, de la mente, ¿no? Entonces, creo que es importante esa ayuda, porque es un especialista que lo tiene que ver. Un médico general como mi persona, seguramente quienes tenemos ya un poco de experiencia podemos ayudar en algo, pero es necesario que sea dos especialistas aquí, uno que le vea el tema de la conducta y el otro que le vea el tema, digamos, ya psiquiátrico, ¿no? Que es posible que tenga esta persona. Y es una forma de ayudar. Y hay que hacerlo ya. Yo les sugiero hacer un pequeño esfuerzo en la familia, un pequeño esfuerzo económico y llévenlo a que sea evaluado, que le entienda, ¿no? Que es un tema. ¿Por qué? Porque el alfajor y la gaseosa simplemente es un, ¿cómo se dice? Es un pretexto, porque se puede estar, digamos, desarrollando una enfermedad mental mucho más complicada, ¿no? Jenny Grijalva nos dice, doctor, ¿cada qué tiempo tengo que realizarme el chequeo? Le digo porque mi papá es diabético. Luego nos dice la señora Hermenegilda Lifoncio, doctor, buenas noches, ¿el colesterol y triglicéridos tiene alguna relación con la diabetes? Después, bueno, lo de la pigmentación, que ya creo que ya lo ha manifestado. Luego dice, la diabetes influye en la fertilidad. Esas son las preguntas que quedan. A ver, el tema de colesterol y de los triglicéridos y todo este tema, claro que sí, ¿no? Insisto, los alimentos procesados generan el colesterol, el triglicérido. Entonces hay un tema, por eso le decía que la diabetes es una enfermedad metabólica. O sea, nuestro metabolismo influye o tiene que ver con la enfermedad. ¿Y quiénes intervienen en el metabolismo? Los alimentos ultraprocesados que ya le mostré. ¿Se acuerda el penúltimo cuadrito, no? Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Esto es importante conocerlo. No es bueno consumir muchas grasas saturadas porque al final, como es un problema metabólico, no solamente va a afectar el tema de la diabetes, va a afectar el tema de la hipertensión, el tema cardíaco y otras enfermedades metabólicas. Entonces, qué importante es manejar este tema, ¿no? Ahora, claro, lo dijimos, ¿no? De que el tema de la fertilidad no solamente es de lo que estamos conversando, el tema de la fertilidad es mucho más complejo. La ansiedad es uno de los temas que tiene que ver con el tema de la fertilidad. Si a ello se suma un tema metabólico, súmelo. Entonces simplemente va a sumar y va a tener problemas metabólicos, problemas de fertilidad. Y conozco un poco este tema de la fertilidad porque trabajaron mucho con una persona, trabajaron mucho los especialistas en fertilidad, ¿no? Pero no trabajaron su tema emocional. Y el tema emocional es fundamental en muchas cosas de nuestra vida. Nosotros no nos han enseñado a manejar nuestras emociones.
pero las emociones se fortalecen cuando nosotros comenzamos a fortalecer y a construir principios y valores desde niños, desde que antes que nazcan. Es un tema que hemos conversado alguna vez con ustedes. No sé si me entienden esta parte. Si no queremos entender y si no entendemos, muy poco podemos hacer más adelante. En todo aspecto. O sea, estamos hablando de la diabetes, pero ojo, es que con la diabetes podemos hablar de infertilidad, con la diabetes podemos hablar de infarto al miocardio, con la diabetes podemos hablar de la hipertensión, con la diabetes, o sea, podemos hablar de muchas enfermedades, evidentemente, porque son vinculantes. Por eso que cuando hablamos nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer para contrarrestar todo este tipo de problemas patológicos? Decimos, estilo de vida saludable, que, o sea, es transversal y lo define prácticamente todo, ¿no? Tener un estilo de vida. Pero el estilo de vida saludable tiene que ver con la alimentación saludable, con la actividad física y con la salud emocional. Le insisto y le comento, lo más complicado, porque cuesta manejarlo y cuesta, digamos, entenderlo, es el tema de la salud emocional. Cuando una persona tiene un dolor, por ejemplo, en epigastro, nosotros le llamamos, es posible que tenga una gastritis, es posible que tenga una úlcera. Entonces, toma tu omeprazol, toma tu antiácido, no me comas ají, no me comas culantro, etcétera, etcétera, no me consumas licor ni fumes, ya está. Pero ese no es el tema. El tema es que habría que ver si la persona es casada, no es casada, cuántos hijos tiene, trabaja o no trabaja, vive de una manera adecuada, inadecuada. Si todo esto es inadecuado, todos estos elementos que acabo de hablar inadecuados, le va a producir y le va a generar ansiedad y la ansiedad le va a generar la famosa gastritis y la famosa úlcera. Por eso tengo que ver integralmente el tema emocional. El tema emocional influye, o sea, es un círculo vicioso. Influye a no fortalecer mis principios, el tema emocional. Influye a no fortalecer mis valores, mi disciplina. Y a la vez no desarrollo, digamos, el tema emocional, sí que no desarrollo principios, si no desarrollo valores, si no desarrollo disciplina, si no desarrollo identidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo les agradezco estas preguntas porque me permite más o menos hacer, o sea, de una manera integral al ser humano y sus relaciones, ya sea con los alimentos, con lo que los rodea, etcétera, etcétera, ¿no? Otra pregunta, la última pregunta que nos dice Lucía Salas. ¿Cómo sé si un desmayo es por hipoglucemia o por hiperglucemia? Oh, sí, yo le comenté hace un momento que uno se hace la prueba del hemoglucotest diario, ¿se acuerdan? Que le dije, y le dije que eso era importante en personas en caso de urgencia, como esta pregunta, ¿no? Entonces, como yo no sé si es A o es B, le hago el hemoglucotest y ese hemoglucotest me va a decir en ese momento si tiene 500 o tiene pues 60 o tiene 20 o tiene 30, ¿me entiende? Pero ese hemoglucotest no me sirve para un control ordinario. Para ese control ordinario me sirve la glucosa y principalmente la hemoglobina glicosilada. En conclusión, tengo que hacer ese examen, ¿no? Entonces, hay otras características clínicas, insisto, pero ya yo prefiero que cuando eso suceda, digamos, en cualquiera de las personas, para evitar cualquier cosa, yo prefiero que sea manejado, digamos, en una emergencia para justamente determinar si es A o si es B, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas. Ok. Agradecer, ¿no? Primeramente, hay varios mensajes de felicitación, excelente ponencia, bendiciones, gracias. Muchos mensajes que han hecho llegar los participantes, que son de diferentes lugares, como de Pisco, de Yauca, de Parcona, de Ica, de diferentes lugares que se han conectado por este tema tan interesante, ¿no? Y que agradecemos a todos los que el día de hoy se han conectado participando de esta conferencia, y a nombre del Club de Leones, SICA Señor de Luren, agradecer muy especialmente, ¿no?, al doctor y amigo Alberto Coila de la Cruz
por generosamente, ¿no?, brindarnos esta conferencia muy importante, porque esta es la enfermedad, como se dice, del siglo, y que antes era pues, como él bien acaba de mencionarlo, ¿no?, se daba de manera hereditaria, pero que ahora todo está pues en que muchas veces no tenemos el estilo de una alimentación adecuada, una vida, no llevamos una vida saludable, y entonces las consecuencias son estas, ¿no? Les mencionaba de que en el chat colocaran sus nombres para poder hacerles entrega de una constancia de participación a todos los que deseen. Escriban sus nombres, por favor, y sus números de celular para poder hacerles llegar. Bueno, doctor y amigo Alberto, muchas gracias. Una vez más nos apoyas, ¿no?, con esta conferencia muy interesante. Y a nombre del Club de Leones, Ica, señor de Lure, agradecer, ¿no?, agradecer por esa gentileza de brindarnos parte de ese tiempo tan valioso que es para poder darnos a conocer, ¿no?, todo lo que implica esta enfermedad, ¿no? Gracias, Gracias. gracias a todos. No, Y ya, yo, dime, sí, dime. Nada, solamente agradecerte a ti, a Club de Leones, por esta bonita, digamos, participación, porque yo creo que esto es importante. Quienes nos han escuchado a partir de esta exposición seguramente irán a buscar más información, y eso es bonito porque la vida es una búsqueda de muchas cosas, ¿no? Entre ello, poder vivir mejor y tener, pues como señalamos, un estilo de vida saludable. Gracias y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Leslie, a ti. igualmente, muchas bendiciones a todos, ¿no? Y nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos, amigos. Estaremos ya pronto también dándoles a conocer, ¿no?, las próximas actividades que tenemos para ustedes como Club de Leones, y decirle que el lema del Club de Leones es "Nosotros servimos". Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.